Ejercicio de escritura creativa para escribir las bases de una novela. Lo primero que hay que saber es que, una buena novela no se compone de una sola idea, por excelente que ésta sea. Se necesitan montones de buenas ideas para lograr crear una obra de arte literario. Aunque claro, todo comienza enfocándonos en crear una sola idea, para luego dejarla crecer, como si se tratara de una semilla sembrada en un buen terreno, que da cientos de buenos frutos a su tiempo. El ejercicio de escritura creativa que veremos a continuación nos ayudará a generar ideas, de las cuales tomaremos una, que será la base central desde donde comenzaremos a perfilar nuestra novela. La llamaremos idea semilla. Esta idea semilla se tratará de una situación en particular, o de un personaje, o de una escena especial, que no tiene que ser una cosa muy grande, pero debe ser una cosa de la cual sentimos que podemos hacer brotar algo grande. Luego, esa idea semilla, la ampliaremos utilizando una lluvia de ideas, donde se explorarán los diferentes caminos en los cuales podemos profundizar. Así que empecemos. Ejercicio de escritura creativa de las 3 preguntas. En este ejercicio usaremos 3 preguntas para estimular el pensamiento creativo. Las preguntas se deben responder lo más rápido posible, con cualquier idea que nos venga a la mente. Habrá 3 grupos de preguntas preestablecidas, y el cuarto grupo de preguntas lo creará cada persona con las primeras 3 preguntas que le salten a la mente. Antes de responder a las preguntas, tenemos que pensar en el género de escritura en el que deseamos enfocarnos, por ejemplo misterio, romance, fantasía, ciencia ficción, etc., ya que, cualquier respuesta que demos debemos perfilarla pensando en el género. Al responder, escribiremos tanto o tan poco como podamos, solo hay que permitir que las palabras fluyan sin pensar demasiado. Una vez tengamos las respuestas, seguiremos con la segunda parte del ejercicio. Empecemos. Grupo de preguntas 1. ¿Quién acaba de escabullirse por la ventana trasera? ¿Qué llevaba? ¿A dónde iba? Grupo de preguntas 2. ¿Quién es Evi? ¿Por qué está llorando? ¿Qué va a hacer al respecto? Grupo de preguntas 3. ¿De quién es la mansión donde estaba Julia? ¿Por qué estaba allí? ¿A dónde va ahora? Grupo de preguntas 4. Ahora es el turno de cada persona. En este punto se deben de elaborar 3 preguntas conectadas entre sí. Las preguntas surgirán de lo primero que venga a nuestra mente, sin darle muchas vueltas. Cualquier pregunta nos servirá. Y claro, también tenemos que darle respuestas. Una vez respondamos todas las preguntas tendremos 4 situaciones concretas, las cuales tienen el potencial de convertirse en nuestra idea semilla. De ellas debemos escoger solo una. Las otras 3 las desecharemos, para pasar a la parte de la lluvia de ideas. Tendremos algo parecido a esto. Julia es la hija del rey y se acaba de escapar por una de las ventanas del palacio, llevándose el único huevo de dragón del reino, tomando dirección hacia el bosque de los espantos. Recordemos que no debemos darle muchas vueltas a la creación de la idea, ya que para escribir una novela no existen ideas buenas o malas. Solo hay ideas bien ejecutadas o mal ejecutadas, y en este momento no estamos ejecutando nada, así que nada de preocupaciones. Lluvia de ideas. Preguntas básicas. En esta primera parte utilizaremos preguntas básicas para saber más de la situación o personaje en la idea semilla. Las principales preguntas serán: ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Ejemplos. ¿Quién es Julia? ¿Qué edad tiene? ¿Quién es el rey padre de Julia? ¿Quién más es importante en la decisión de huir con el huevo de dragón que tomó Julia? ¿Cuándo Julia decidió robar el huevo? ¿Cuándo ejecutó su plan? ¿Dónde vive Julia? ¿En qué reino vive exactamente? ¿Dónde descubrió el huevo de dragón? ¿Por qué Julia huyó con el huevo de dragón? ¿Acaso alguien la engañó? ¿O lo hace para salvar a su hermana pequeña que está secuestrada? ¿Por qué iba sola? ¿Por qué se escapó por la ventana y no por otro lugar? ¿Cómo Julia salió del castillo? ¿Tenía algún cómplice? ¿Cómo piensa llegar hasta el bosque encantado? Lo interesante de las preguntas básicas es que empiezan a construir todo un mundo alrededor de nuestra idea semilla.
de tal manera que cada vez que respondemos una pregunta, surgirá otra cantidad de ellas, a las cuales también debemos darle respuestas. Un quién nos puede generar un por qué, que a su vez puede llevarnos a un cómo, o a un dónde. De tal forma que las preguntas se mezclan entre ellas. La combinación de preguntas básicas y respuestas, seguido de más preguntas, nos empezará a dejar como resultado una historia más compleja. En este punto no debemos de pensar en nada más que generar más y más información. Se tiene que saber que nada de lo que se escriba es de carácter permanente. Si más adelante alguna información se necesita cambiar, pues lo haremos sin ningún problema. Preguntas específicas. A continuación, cuando consideremos que ya hemos generado suficiente información básica, la segunda tanda de preguntas buscará llevarnos hacia una trama más concreta. Las preguntas claves en este punto son: 1. ¿Cuál es el objeto de deseo del personaje principal? El objeto de deseo se refiere a lo que el personaje principal anhela alcanzar por encima de cualquier otra cosa. Puede tratarse de un objeto físico, así como de algo inmaterial o simbólico. Ejemplo: Julia desea ser reconocida como la más grande hechicera de todo el reino. Así pues, nuestro personaje principal debe tener un objeto de deseo. ¿Cuál es ese objeto de deseo de acuerdo con la información que hemos encontrado en las preguntas básicas? 2. ¿Cuál es la necesidad interna del personaje principal? La necesidad interna de nuestro personaje es diferente al objeto de deseo. Mientras el objeto de deseo es algo muy concreto que el personaje sabe que anhela, la necesidad interna es algo que está oculto, en muchos casos inclusive de los personajes. Ejemplo: Julia tiene la necesidad interna de ser valiente de verdad, ya que se considera una cobarde porque cuando era adolescente vio cómo asesinaban a su madre y el miedo la paralizó para intentar hacer algo para salvarla. En gran parte de las novelas el objeto de deseo está ligado de alguna manera con la necesidad interna, ser la mejor hechicera con acabar con su cobardía, pero nunca pueden ser lo mismo. Una es la historia externa y la otra la interna. Así que, ¿cuál es la necesidad interna de nuestro personaje? 3. ¿Cuáles son los obstáculos que le dificultarán a nuestro personaje obtener su objeto de deseo? Para que una historia tenga lugar, es necesario que se presenten obstáculos que le impidan a nuestro protagonista obtener su objeto de deseo. Entre más difíciles los obstáculos, mejor. Siempre hay un obstáculo principal del cual se derivan obstáculos intermedios. Ejemplo: para Julia convertirse en la hechicera más grande del reino, el mayor obstáculo que tiene que afrontar es ser la persona que derrote al malvado hechicero de las montañas que tiene sometido a todo el mundo bajo su poder, obstáculo principal. Para ello tiene que perfeccionar el arte de la magia, así que deberá encontrar un maestro de hechicería en el bosque encantado, obstáculo intermedio, pero para que la acepten como aprendiz tiene que ofrecer una recompensa digna, así que se verá obligada a robar el único huevo de dragón del castillo y llevarlo como regalo, a sabiendas de que robar el huevo y salir del castillo sin que la atrapen no es fácil, obstáculo intermedio. Si logra esto último y la aceptan como aprendiz, tendrá que enfrentar todo un proceso de entrenamiento que puede acabar con su vida, obstáculo intermedio. La idea es que, a cada movimiento, los obstáculos intermedios se van multiplicando para nuestra protagonista. Entre mayor número y más difíciles sean los obstáculos que vencer, mejor para la historia. 4. ¿Cuál es el principal dilema interno de nuestra protagonista? A medida que se plantean los obstáculos para alcanzar el objeto del deseo, también empezarán a aparecer dilemas asociados con la necesidad interna de nuestra protagonista. El dilema interno se plantea como una situación problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema interno que se expone tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. Ejemplo: para Julia, entre más decisiones valientes tome que la alejen de la persona cobarde que no quiere ser, más se vuelve una persona fría y despiadada en la cual tampoco desea convertirse, porque le tocará tomar decisiones como lo es traicionar a su padre y al reino, robando el único huevo de dragón para entregarlo a rivales del castillo. Así que, en este punto, tendremos que pensar en esos dilemas que lleven a nuestra protagonista a un callejón sin salida. En principio no tenemos que saber cómo solucionar el dilema interno, solo debemos plantearlo. 5. ¿Quiénes serán los aliados de nuestra protagonista para obtener su objeto de deseo? En este punto solo debemos pensar en esas personas que estarán de parte de nuestra protagonista. 6.
¿Quiénes serán los rivales de nuestra protagonista para obtener su objeto de deseo? La persona que frustrará los esfuerzos de la heroína en todo momento. Para ello debemos preguntarnos: ¿qué hará que esta persona sea el obstáculo perfecto para nuestra heroína? A veces, el antagonista es la propia personalidad de la protagonista o los defectos del personaje, como su conflicto interno. 7. ¿Al final la protagonista conseguirá el objeto deseado? Debemos plantear si deseamos que nuestra protagonista alcance o no el objeto de su deseo. Saber cómo termina una historia nos proporcionará muchas ideas y coloreará muchos aspectos de lo que sucede dentro de la novela. Claro, puede que nuestra protagonista al final termine sin tomar el objeto de su deseo, pero a cambio consiga resolver su conflicto interno. Mientras estamos en el proceso de escritura, las cosas pueden cambiar, pero en principio deberíamos tener algo de claridad de cuál final deseamos. 8. ¿Al final la protagonista resolverá su dilema interno? Los mismos criterios de la pregunta anterior. 9. ¿Cuál será el evento que incitará a nuestra protagonista a ir por su objeto de deseo? Ahora que tenemos mucha información sobre hechos puntuales de la novela, es hora de ir hacia el principio de la historia y preguntarnos por el evento incitador. El evento incitador es el hecho narrativo que provoca que nuestra protagonista se lance hacia la acción principal de la historia. Definirlo aquí es importante, ya que nos dará un punto de referencia desde donde deseamos empezar nuestra historia. Por ejemplo, no es lo mismo empezar la historia de Julia mientras ella huye del castillo con el huevo, que iniciarla donde ella presencia la muerte de su madre y se queda sin hacer nada, o una donde su madre le muestra el salón secreto donde está guardado el huevo de dragón. Todo dependerá de lo que creamos impactará de mejor manera a los lectores, al mismo tiempo que pone en movimiento las acciones de los personajes. Respondiendo estas preguntas de seguro empezará a dibujarse de una forma muy clara una historia en nuestra mente. Claro que tendremos que seguir haciéndonos preguntas básicas y específicas a cada momento, pero, por ahora, con hacer este ejercicio de escritura creativa, seguido de esta lluvia de ideas habremos creado las bases para escribir nuestra novela. Si te gustan las novelas de mundos de fantasía, combinadas con algo de ciencia ficción, puedes darle una mirada a mi última novela en Amazon, llamada La Resurrección. En la caja de información quedan todos los detalles. Mi nombre es Elkin Córdoba y si te gustó el video puedes darle manito arriba. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido relacionado con el mundo de la escritura. Muchas gracias y hasta la próxima.